Hola chichis, venimos de un par de meses bastante exigentes, bastante duros, que han puesto a prueba también nuestra resistencia y que han resultado finalmente muy vertiginosos. Habíamos hablado de tanto en marzo como en abril que realmente eran pues de los meses más complicados del año. En realidad al final del 2024 todavía vamos a tener un par de meses algo ajetreados, pero en principio ahora sí que podríamos decir que ahora que entramos en mayo estamos saliendo de uno de los periodos más convulsos y más complicados del año. Así que si habéis estado pasándolo regular estos últimos meses, pues que sepáis que ahora por lo menos la tendencia astrológica sería a que las cosas se calmen un poco. También es cierto que todavía estamos lidiando un poco con las consecuencias de todo lo que se ha venido transformando de forma vertiginosa en estos primeros meses del año, pero ahora ya empezamos un periodo un poco más placentero. Creo que mayo se va a sentir como un alto en el camino y luego junio viene también bastante ajetreado, pero en este caso será un ajetreo un tanto más ligero de lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Por lo pronto, mayo es un mes que viene bonito. Yo tengo una sensación muy buena de lo que viene este mes. Es un mes grato, hermoso, que está hecho un poco para el placer, la creatividad. Va a ser un mes con un stellium en Tauro increíblemente plástico, muy sensorial, muy sensual. Digamos que va a ser un mes que va a despertar nuestros sentidos. Así que si queréis disfrutar de alguna celebración, alguna buena comida, algún tema creativo, algo que estimule el tacto, el olfato, en fin, digamos que es un mes muy bueno para disfrutar de todo aquello que percibimos a través de los sentidos, ¿no? Entonces es un mes esto como hermoso, grato, creativo, plástico también, muy indicado también para sanear o recuperar o fortalecer nuestro vínculo con el presente. Hemos estado mucho tiempo en el ahí fuera, mucho tiempo también con una dinámica más bien acelerada, anticipatoria, de mirar a futuro. Es cierto que todavía hay esto en la atmósfera porque Urano en Tauro está muy estimulado con un montón de planetas ahí en el mismo signo que él, pero también es cierto que Tauro nos invita a buscar en el presente un ritmo más humano y más sosegado después de un par de meses que han sido muy exigentes y bastante extenuantes. Entonces, a pesar de que puede ser que tengamos mucha prisa por realizar ya algo que esperamos que sea positivo, esa es un poco la tónica general del mes, vamos a tener que conectar con el presente y hacer las cosas un poco a esa escala humana, ¿no? Pero digamos que ahora ya la aceleración que se siente en mayo es una aceleración anticipatoria de algo que esperamos que sea positivo o algo que esperamos que sea bueno y no tanto una tensión anticipatoria preocupada como a lo mejor sí que pudo haber los últimos meses, ¿no? Obviamente yo hablo de cosas generales relacionadas con el clima astral, pero como siempre es súper importante tener en cuenta que lo que yo comento aquí pues no es más que una orientación general. Luego cada cual pues lo vivirá a su escala y a su propia manera, pero sí es cierto que la tónica general de la atmósfera más o menos se puede sentir, tal vez no con la misma escala para todo el mundo, pero sí que seguramente sintamos que en mayo las cosas como que se calman o por lo menos hay una sensación de recompensa en el aire. Es como un momento de recompensa después de un tiempo algo más arduo y ahí sobre todo podríamos tener esa tensión estimulante, pues como por ejemplo cuando tenemos, no sé, cuando venimos de trabajar muy duramente, ¿no? Y de repente tenemos un día libre, es como esa tensión de decir, ay, ¿qué voy a hacer ahora, no? ¿Cómo voy a aprovechar este tiempo maravilloso, libre, en el que puedo decidir qué es lo que quiero disfrutar, ¿no? Es ese tipo de tensión o ese tipo de estímulo lo que podría haber, ¿no? Una sensación de que se abre toda una diversidad de cosas que realmente queremos, que realmente valoramos y ahí nos cuesta un poco tal vez elegir. Entonces va a ser un tiempo en el que probablemente también tengamos esa tensión típica de los contactos, por ejemplo, Venus-Júpiter, que van a hacer contacto también incluso con el Sol. Es una configuración extraordinaria la que estamos teniendo ahora mismo en Tauro, que son conjunciones típicamente
benéficas, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque son muy típicas de esa tendencia, ¿no?, tan jupiteriana a morder más de lo que podamos masticar, y cómo eso también se puede sentir en sí mismo algo tensionante o algo pues que también nos sobrecargue, ¿no? Pero en principio digamos que esta tensión pues es bastante suave en comparación con las tensiones que traían los meses anteriores, ¿no? Entonces creo que mayo se va a sentir como un mes de recompensa, y también un mes en el que, por cierto, vamos a recuperar la ilusión o vamos a recuperar la fe en algunas cosas que habíamos considerado perdidas. Eso también es interesante, ¿no? Es un mes también para volver a creer algo que habíamos estado cuestionando profundamente, pero desde un lugar más realista, ¿no? Después de haber hecho algún tipo de búsqueda, hay una especie de continuidad de algo que nos hacía ilusión, en lo que estuvimos a punto de tirar la toalla, tal vez, pero donde, sin embargo, hay una especie de resurgir de la fe en que algo positivo podemos sacar de algo, ¿no? Sobre todo lo comento porque Júpiter y Neptuno están haciendo también una serie de relaciones bastante interesantes que nos retrotraen a algo que estábamos comenzando o algo que nos hacía ilusión, particularmente en torno a abril del 2022. En abril del 2022, el 12 de abril del 2022, pero no tiene por qué ser ese día, en realidad se sentía desde febrero hasta mayo del 2022 más o menos, tuvimos a Júpiter y a Neptuno unidos al final del signo de Piscis. De hecho, llegaron a unirse en el grado 23-24 de Piscis, y desde entonces no habían vuelto a formar ningún aspecto. Ahora es cuando se forma el primer aspecto después de aquella conjunción, lo que supone en sí mismo todo un hito dentro del ciclo de estos dos planetas. Entonces ahora, el 23 de mayo, pero se va a sentir todo el mes, Júpiter y Neptuno van a hacer un sextil, un primer aspecto después de aquella conjunción que habían formado en abril del 2022. Esto implica que si en 2022 empezabais algo que os hacía ilusión o que de alguna forma os conmovía o os tocaba vuestra fibra sensible, algo que os inspiraba o algo que suponía una reacción frente a algún tipo de desgaste o a algún laberinto, pues mayo tiende a ser un mes en el que retomamos esa creencia en alguna oportunidad relacionada con algún tema, relacionado también con algún asunto de estos de abril del 2022. Entonces también va a ser un mes para recuperar la ilusión o para recuperar las ganas en algún asunto, aunque también podría ser un mes en el que se expresaran emociones bastante grandes, ¿no? Es como si hubiera grandes gestos emocionales o humanos. Llevando, por ejemplo, todo esto a una lectura más contextual, ya que son dos planetas pues sociales o transpersonales, ¿no? Júpiter y Neptuno son planetas lentos, entonces cualquier cosa que hacen suele tener también una expresión muy importante en el contexto y en el mundo en el que vivimos. Y cuando se juntaron en 2022, lo que sucedía era que estaba todo el tema de la guerra de Ucrania, la cobertura mediática con todo este tema, la conmoción mundial, todas las reacciones que hubo relacionadas con toda esta historia. Y de alguna forma pienso que con el sextil de Júpiter y Neptuno que vamos a tener este mes también podría movilizarse algún asunto importante relacionado con propagandas o con sí, artificios mediáticos o temas pues, de marketing, de cómo nos venden ideas o discursos que están destinados a hacernos empatizar o solidarizarnos con determinadas causas, ¿no? Entonces también todo este tema de la persuasión de ciertas narrativas o de ciertos discursos va a estar seguramente muy vigente. Vamos a empezar a ver también cuál es el resultado de todo este tiempo, ¿no? De estos 2 años de diferentes batallas mediáticas o diferentes narrativas que han estado en nuestra atmósfera, ¿no? Vamos a ver una expresión de todas esas narrativas mediáticas que han estado con nosotras estos últimos 2 años. Y eso seguramente tenga también alguna envergadura política, ya que Júpiter también tiene mucho que ver con este asunto de la política, ¿no? Júpiter también va a abandonar Tauro este mes. Júpiter va a entrar en el signo de Géminis a finales ya de mayo, ¿no? Lo hará el 25 de mayo. Esto sugiere que después de ver esta expresión de
todas estas narrativas y discursos que hemos estado teniendo acerca del mundo en el que vivimos, después de alguna cosa que probablemente a nivel colectivo nos sensibilice con determinadas cuestiones o determinadas causas, esta entrada de Júpiter en Géminis puede sentirse también como la emergencia de un enorme debate que empieza a finales de mayo y que se desarrolla también durante todo junio, donde la tendencia es a que haya al menos dos grandes posturas contrapuestas, porque Géminis es un signo dual y Júpiter en Géminis es como una división de la narrativa. Después de ver pues, alguna expresión de pues, los efectos que tienen determinados discursos en nuestro sentir colectivo, vamos a tener a final de mes probablemente un encontronazo también de discursos, de opiniones, algún debate importante y potencialmente el inicio o el germen de diferentes divisiones a la hora de interpretar el mundo en el que vivimos, a la hora de interpretar las posibilidades que ofrece. Pero eso es más bien a nivel colectivo. Sobre todo vamos a hablar de esa polarización o de esa división ya entrando en junio. Pero por lo pronto, en mayo, vamos a tener sobre todo esa cara más bella o más hermosa de lo que es el último Júpiter en Tauro. Júpiter, antes de abandonar un signo, sabéis que Júpiter tarda aproximadamente un año en atravesar cada signo. Pues Júpiter, antes de abandonar un signo, lo que hace normalmente es también entregar los frutos de lo que hemos estado aprendiendo todo ese año que ha estado transitando por ahí y también todo lo que hemos estado integrando, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando Júpiter abandona un signo, nuestra relación con ese signo es más sabia porque hemos estado un año estudiando de nuevo esa zona de nuestra carta o lo que representan esos arquetipos y en consecuencia pues también normalmente sabemos gestionar mejor esa zona o la gestionamos con más sabiduría, tal vez con más paciencia o con más visión también en este caso, y eso también favorece normalmente que cosechemos algún tipo de resultado después de todo un proceso de crecimiento y expansión personal en esa área. Entonces creo que mayo va a ser ese momento en que vamos a por fin cosechar algún resultado que venimos, sobre el que venimos aprendiendo o que venimos desarrollando desde el 16 de mayo del 2023, que es cuando Júpiter entró en Tauro hace ya un año, ¿no? Entonces, este va a ser un mes en el que Júpiter nos va a entregar eso que floreció después de un año en Tauro. También es posible que haya muchísimas cuestiones relacionadas con la economía, el dinero, la sostenibilidad, la naturaleza, la relación con el cuerpo, la relación con la alimentación, etcétera, que se sientan también como una culminación o un reconocimiento que por fin visibiliza cómo hemos estado gestionando todo esto y qué consecuencias tendría. Y tampoco se descartaría alguna sorpresa positiva si, por ejemplo, tenéis muchos planetas en Tauro o en los signos fijos, especialmente al final. No se descartaría que fuera un tiempo en el que os costara un poco más mantener a raya los excesos, pero también podría ser un tiempo en el que hubiera algún tipo de sorpresa positiva, ¿no? Entonces, en principio, Júpiter es uno de los protagonistas del mes, como veis. Pero en la zona de Tauro vamos a llegar a tener un stellium bastante considerable. Por ejemplo, en la luna nueva que tenemos el 8 de mayo, vamos a llegar a tener a Venus, la luna, el Sol, Urano y Júpiter, todos reunidos en stellium en Tauro. Y además van a estar haciendo también sextiles a Saturno en Piscis. Entonces, es una energía muy bonita la de esta luna nueva para estabilizar algo que realmente valoramos o algo que realmente apreciamos. Además, esta luna nueva del 8 de mayo también supone el final oficial de la temporada de eclipses, aunque, como os había comentado ya, en realidad la temporada de eclipses pues decreció mucho en su presencia o en su influencia, digamos, una vez que ya tuvimos a la luna llena en Escorpio. Pero digamos que ahora con esta luna nueva en Tauro es cuando sellamos finalmente un punto y final, porque esta luna nueva inicia un nuevo ciclo lunar que ya no está relacionado directamente con esos eclipses. Entonces también eso supone un punto de inflexión que facilita de algún modo que podamos disfrutar de esta atmósfera de otra manera, ¿no? Fijaos también en lo que va a ser esa luna nueva en el grado 18 de Tauro, esa luna nueva del 8 de mayo, porque la luna en Tauro está exaltada y va a ser una luna nueva exaltada
y además en copresencia en el mismo signo que Venus y Júpiter. Entonces, observad dónde os cae la zona Tauro de vuestra carta, porque esa va a ser una zona de crecimiento y expansión espectacular este mes, o incluso una zona donde estéis sembrando algo que de forma duradera va a favorecer esa zona de vuestra carta. Entonces es muy interesante esa área Tauro, porque vamos a tener muchísima actividad y muchísima atención focalizada ahí. Otra cosa que sucede también, por hablaros de la siguiente luna llena, ¿no? Es que también el 23 de mayo, que es cuando Júpiter y Neptuno perfeccionan su sextil, justamente del que ya os hablé, justo ese día Júpiter perfecciona el sextil con Neptuno, y justo ese día tenemos la luna llena en Sagitario, regida por Júpiter. Entonces también creo que esa luna llena en Sagitario va a ser una expresión muy, muy potente de discursos, narrativas, visiones, planes que realmente nos conmueven, que nos inspiran o que nos guían, y que potencian también nuestra fe en la humanidad en algún sentido, ¿no? Y aquí es donde quería entrar también a comentar el otro gran evento del mes, y es que precisamente Júpiter va a estar potenciando que recuperemos esa ilusión o esa fe en la humanidad cuando precisamente Plutón entra retrógrado en Acuario. Plutón en Acuario se ha sentido de muchas maneras. Por lo pronto, Plutón en Acuario pues ha traído un montón de innovaciones técnicas, tecnológicas, cambios a nivel de comunicación, a nivel de interacción, cambios a nivel de amistades, relaciones, proyectos a futuro, temas relacionados con la libertad versus igualdad, que es un gran dilema que está planteando Plutón en Acuario, ¿no? El tema de la libertad y la igualdad, y cómo a menudo estos conceptos chocan entre sí, y cómo están ambos en la base misma de nuestra idea de democracia o de nuestra idea de convivencia, y lo difícil que es lograr combinarlos de un modo que sea respetuoso, digamos, con la vida digna que buscamos y demás, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, aparte de todas las miles de cosas que podemos nombrar que se han ido mostrando de una forma muy fuerte estos últimos meses con Plutón en Acuario, hay una cuestión de Plutón en Acuario que a mí me tiene un poco en vilo, y es que Plutón en Acuario pone seriamente a prueba nuestra fe en la humanidad. Con el discurso, por ejemplo, catastrofista de que la humanidad destruye el ecosistema o destruye el planeta, o que nos destruimos unas a otras, ¿no? Pareciera que Plutón en Acuario ha hecho renacer de nuevo aquel viejo lema de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Hay una suerte de desconfianza en la comunidad vecina que genera toda una serie de suspicacias, paranoias, miedos a futuro, y por supuesto no puede faltar el trending topic en Twitter de la Tercera Guerra Mundial, que es algo que todo el tiempo están anunciando desde hace años, ¿no? En fin, yo pienso que todo esto también son cosas pues de extrapolar, de crear miedo, crear paranoia sin necesidad, ¿no? Pero bueno, aparte de todo eso, es lo que no me voy a meter ahora, ¿no? Claro, Plutón va a entrar retrógrado en el grado 2 de Acuario. Va a entrar retro justamente el 2 de mayo, y lo hace en un grado pues al que ha llegado de forma novedosa ahora, estos últimos meses. Es decir, que Plutón nunca antes en nuestra vida había llegado tan lejos como hasta ese grado 2 de Acuario. Sin embargo, no va a continuar avanzando más allá de ese grado 2 este año, porque entra retrógrado ahora el 2 de mayo. Entonces, esto tiene muchas lecturas. Por un lado, el hecho de que Plutón entra retro supone que el ritmo vertiginoso de cambios, transformaciones, choques y demás que hemos estado teniendo especialmente desde finales de enero se retrotrae un poquito, y nos da oportunidad de pararnos de nuevo a reconocer cuáles son los puntos ciegos de todas estas experiencias drásticas que podemos haber estado atravesando los últimos meses. Entonces, Plutón entrando retro se siente como un alto en el camino, precisamente para poder integrar o procesar todo lo acontecido. Y aparte, sabéis que Plutón normalmente, cuando toca una zona por primera vez,
suele generar incomodidades muy intensas, pero que no alcanzamos a reconocer o a comprender, porque Plutón a menudo nos muestra cosas que preferimos no mirar. Entonces, a veces también Plutón, cuando toca una zona por primera vez, como lo que ha sucedido estos últimos meses, nos está activando cosas que no nos sentimos preparadas para mirar aún. Entonces, cuando Plutón entra retro, es cuando tenemos oportunidad de decir, bueno, espera, vamos a parar el carro, vamos a dejar de forzar y vamos a intentar comprender qué es lo que realmente motiva estos cambios que han estado poniendo en crisis estas áreas de mi vida, o hacia dónde podrían ir sus repercusiones, o cuál es la profundidad o cuál es el fondo de esto que me está inquietando y que está pugnando por expresarse y que está alentando mi voluntad de transformar o cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces, Plutón entrando retro es una oportunidad para empezar a integrar y a barajar cuáles son nuestras motivaciones y voluntades frente a alguna cosa que en realidad es mucho más profunda de lo que habíamos querido reconocer, y seguramente traiga consigo también cambios un tanto más drásticos de lo que hubiéramos querido reconocer, ¿no? Entonces, esto por un lado, Plutón entrando retro el mismo 2 de mayo ya le da al mes otro tono, porque implica que todas estas dificultades asociadas a Plutón en Acuario amainan de algún modo en su expresión y se llevan más hacia adentro. Es decir, hay una relación con Plutón en Acuario mucho más introspectiva o mucho más psicológica ahora que está retro. Entonces, esto supone una especie de descanso en este ritmo más crítico y más acelerado de los últimos meses, ¿no? Pero también, y retomando el hilo de lo que os comentaba antes, el hecho de que Júpiter y Neptuno van a ser un sextil, perdón, este mes, mientras Plutón retrocede, creo que es un signo muy positivo que podría romper una flecha a favor de la paz o a favor también del entendimiento, porque es un momento en el que se comprenden las causas profundas de apasionados rechazos y confrontaciones. Un momento en el que se entiende cuál es el fondo de determinadas luchas o relaciones de poder, y eso podría también favorecer que de algún modo haya una tendencia emocional o colectiva o discursiva hacia la paz o la reconciliación o el encuentro. Entonces es como que de alguna manera se ve favorecido también que volvamos a creer en la humanidad. Entonces yo lo que os diría es que mayo es un mes en el que podrían darse esos gestos, ¿no? ¿Qué es lo que crees que podría renovar tu ilusión en la humanidad, en el ser humano? Pues esas cosas a diferentes escalas podrían ser asuntos felices que se presentaran en mayo. No todos, obviamente, pero sí que es un mes que se presta a grandes gestos o a recibir ayuda, a dar ayuda, a dar un poco esa versión de los seres humanos que es bella o que funciona como una unión, ¿no? Entonces, hay algo relacionado con la unión también, ahí donde antes había primado el recelo. Entonces, eso creo que también es algo a destacar, ¿no? Luego, claro, aparte de todo esto, también podríamos pensar que Plutón, ahora que entra retro, se prepara para regresar a Capricornio. Plutón va a regresar a Capricornio por última vez en nuestra vida, el 2 de septiembre. Ahí se va a quedar hasta el 19 de noviembre, pero ya va a ser el último tramo de nuestra vida en que vamos a lidiar con lo que implica Plutón en Capri. Entonces también podríamos pensar que incluso a nivel psicológico interno nos estaríamos preparando para algo que se siente más definitivo, para un cierre definitivo o para un cambio bastante profundo en esa zona de Capri. Es algo que aún podemos estar barruntando de una forma más inconsciente, pero que probablemente veamos también expresarse o realizarse en los últimos meses del 2024, en especial entre septiembre de 2024 y marzo del 2025, tienden a debatirse y realizarse esos cambios difíciles, esos cierres definitivos que nos queden pendientes por solventar en esa área de Capricornio. Y eso implica que, de algún modo, ahora que Plutón está empezando esta retrogradación, nos empezamos a preparar también internamente para finiquitar algún gran asunto pendiente que
es estructural en nuestra forma de vida. Entonces, a finales de año o sobre todo en el cambio de año próximo, vamos a ver también cómo se expresan un montón de cosas que ahora mismo estamos intentando gestionar de otro modo, pero que seguramente hasta ese momento pues no veamos realmente hasta dónde va, ¿no? De todas formas, por si os interesa también, pues Plutón va a entrar directo el 12 de octubre en el grado 29 de Capricornio. Entonces Plutón solamente va a llegar a tocar ese último grado de Capri, pero igualmente pues va a estar en ese signo. Entonces es como si nos empezáramos a preparar internamente para zanjar algún gran asunto en nuestra área Capricornio, ¿no? Pero ya digamos que se siente como lo último de lo último en este viaje, ¿no? Porque Plutón en Capri ha tenido ya un recorrido de 15, 16 años y ahora simplemente estamos como haciéndole la cama a ese último cambio que nos pueda quedar en esa área, ¿no? Otro tema crucial de este mes también, como veis, es un mes que se siente más ligero tal vez, pero aún así es un mes en el que pasan cosas importantes, ¿no? Otra cosa crucial este mes es que Marte, que ya está en Aries, en su propio signo, está en pleno funcionamiento y además está uniéndose al nodo norte. De hecho, Marte se va a unir al nodo norte el 19 de mayo. Y luego a finales de mes se va a unir también a Quirón. Entonces podríamos pensar que con Marte en estas zonas podrían darse ya movimientos o decisiones que no tienen precedentes en nuestra vida, porque el nodo norte normalmente habla de situaciones, experiencias o encuentros novedosos que nos sacan del piloto automático o que nos sacan de aquello que ya es archiconocido. Entonces Marte en conjunción al nodo norte implica que estaremos en disposición de hacer algo nuevo. Entonces va a ser también un mes bastante innovador en el que vamos a plantear nuestra relación con la actividad, con la energía, la motivación desde otro lugar, ¿no? Además, también yo diría que estos movimientos y decisiones sin precedentes que vamos a tener ahora con Marte en conjunción al nodo norte son una respuesta a haber tratado los últimos 6 meses de sostener en bucle alguna batalla que no ha dado resultados esperados o que no ha terminado de funcionar. Porque si lo recordáis, el pasado octubre de 2023 tuvimos a Marte en conjunción al nodo sur. Y ahí, si recordáis, yo os decía que seguramente era muy frustrante en aquel momento tener deseos que no parecían realizarse o que no parecían avanzar. Era como si tuviéramos la determinación y la convicción de hacer determinadas cosas, pero algo fallaba en nuestra forma de hacerlas o en el escenario en el que las estábamos intentando realizar, que no terminaba de cuajar, ¿no? Porque Marte en conjunción al nodo sur en aquel momento se sentía como algo más compulsivo, pero no del todo claro. Era como que la perspectiva o la forma de plantear las cosas no era tal vez la que mejor se adaptaba a las circunstancias presentes, ¿no? Entonces es como si estos últimos 6 meses hubiéramos estado no de una forma lineal, pero sí en diferentes momentos, como si nos hubiéramos sentido frustradas al intentar realizar ciertas cosas, pero viendo que la forma en que las estábamos haciendo no terminaba de ser la adecuada, ¿no? Es como si hubiéramos estado tirando energía al sumidero en alguna cuestión y eso puede haber sido muy desmotivador. Entonces, especialmente, ¿no? Febrero fue un mes también muy duro, muy desmotivador, que tuvimos también a Quirón junto con el nodo norte, y qué decir de marzo y abril, ¿no? Que han sido tan difíciles. Entonces, ahora lo que tenemos con Marte en Aries, en conjunción al nodo norte, es que por fin estamos dispuestas a hacer las cosas diferente. Hacer las cosas diferentes supone asumir el riesgo de dejar de hacer aquello que solíamos hacer. Entonces, esto también es interesante, ¿no? Marte en conjunción al nodo norte está hablando de que para crecer, para continuar adelante o para avanzar hacia donde tenemos claro que debemos avanzar, necesitaremos también tener esa valentía o ese coraje de hacer las cosas de un modo distinto, de un modo nuevo. Entonces, va a ser un mes también en el que vamos a comprender la importancia, el valor de innovar o de actualizar de alguna manera nuestra forma de responder. Entonces,
Entonces, si nos venimos sintiendo cansadas estos últimos 6 meses, poniendo energía en algo que no va a ningún lugar, este mes de mayo creo que vamos a empezar a hacer algo distinto y que además va a suponer un avance importante en nuestra forma de gestionar un viejo conflicto, ¿no? Entonces, como veis, es un mes bastante potente, bastante cargado de posibilidades. También otra cosa interesante es que ya el 13 de mayo Mercurio va a salir de sombra, con lo cual cerramos también definitivamente, en torno a mediados de mes, vamos a cerrar definitivamente algún asunto al que le venimos dando vueltas desde el 19 de marzo, que es cuando Mercurio entró en sombra, pues ahora Mercurio sale de sombra. Sabéis que Mercurio retrograda unas 3 veces al año, pero un par de semanas antes de que entre retro y un par de semanas después de que entre directo, Mercurio está como en fase de revisión de ciertas cosas. Entonces, ya hemos como pensado en algún asunto, hasta en 3 ocasiones hemos intentado por activa y por pasiva de diferentes maneras resolver un asunto. Y ahora ya el 13 de mayo podríamos decir que ya lo hemos logrado o que hemos pasado página, ¿no? O como que ya tenemos claro qué es lo que hay que hacer, porque además Mercurio ha estado en Aries todo este tiempo, ¿no? Entonces es como decir, vale, ya sé qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces esto supone salir también mentalmente de un bucle que ha sido estresante, confuso, cansado, desmotivador. Entonces vamos a salir mentalmente de ese campo de batalla en el que llevamos dando palos de ciega mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo por no alargar más, bueno, es que tampoco puedo dejar de mencionarlo, ¿no? Ahora mismo entramos en los días a día del mes, como hacemos siempre, pero también otra cosa que quería mencionar, que también va a ser cada vez más importante y que nos prepara para uno de los eventos más importantes de junio, es que Venus va a entrar en Géminis el 23 de mayo también. Entonces, Venus en Géminis es importante por varios motivos. Primero porque va a acompañar a Júpiter en su entrada en Géminis. También va a acompañar al Sol, es decir, vamos a tener a el Sol, Venus y Júpiter entrando todos juntos en Géminis la misma semana. Entonces todos van a estar acumulados al final de Tauro y van a entrar juntos en Géminis, ¿no? Entre el 20 y el 25 de mayo. Entonces esos días también son bastante interesantes, ¿no? Porque pasamos de un clima más complaciente, tranquilo, relajado, taurino, a un clima más ajetreado, ¿no? Más estimulante o más cargado de intereses, o en fin. Pero sobre todo lo que me interesaba comentaros de ese Venus entrando en Géminis es que ya en junio vamos a tener a Venus uniéndose al Sol en el grado 14 de Géminis. Eso va a ser el 4 de junio, pero ya desde que Venus entra en Géminis vamos a empezar a sentirlo de algún modo, ¿no? Entonces observad también desde ese momento en que Venus entra en Géminis, observad qué tipo de asuntos se movilizan a nivel venusino, ¿no? A nivel de relaciones, temas económicos, gestión de bienes, por ejemplo, pero también talentos, creatividad, placeres, por supuesto, merecimiento, ¿no? Sentido de recompensa, relación con el cuerpo, gustos, todo eso que representa a Venus, ¿no? ¿Qué se mueve una vez que Venus entra en Géminis en esos asuntos? Porque cuando Venus y el Sol se unan en Géminis el 4 de junio, iniciaremos un ciclo de 9 meses donde Venus va a estar marcado por esa tendencia de lo que veamos ahora acontecer con Venus en Géminis, ¿no? Porque cada vez que Venus y el Sol se unen, abren un periodo de 9 meses después, donde sentimos de lleno esa influencia, ¿no? Es como si estuviera ahí ese desarrollo en marcha. Aunque luego pues también va a tener más trascendencia. Hablaremos en su momento de este ciclo de Venus, pero también os anticipo ya que esta conjunción de Venus y el Sol que se prepara para el 4 de junio es una expresión importante
de algún asunto que ya nos ocupaba, que ya llamaba nuestra atención, que ya estábamos valorando en torno a junio del 2020. Entonces también, si recordáis algún asunto que fuera particularmente interesante para vosotras o algo que fuera particularmente relevante a nivel relacional o a nivel económico, por ejemplo, a nivel de realización personal, en torno a junio del 2020, algún gusto, algún hobby, algún interés nuevo, alguna autora que empezarais a leer, no sé, algo que empezarais a aprender también. Algo recreativo incluso, por tratarse de Géminis, que también va mucho por ahí, ¿no? Si hay algo de ese junio de 2020 que podáis asociar a alguno de esos asuntos, tal vez empecéis a ver también cómo culmina de una forma particularmente aclaratoria desde este final de mayo y pues ya avanzado junio, ¿no? Entonces, también creo que en este sentido es mayo un mes que nos ayuda a sintetizar un montón de épocas, de ciclos y de periodos previos con un sentimiento de actualización y con un sentimiento de estar afincadas en el presente que es increíblemente valioso, ¿no? Es como si de alguna forma nos encajaran muchos periodos previos e hicieran sentido o abrieran lúcidamente alguna posibilidad que antes no habíamos considerado tanto o que es una posibilidad que alienta nuestra ilusión, ¿no? Entonces es un mes que creo que es muy bonito, ¿no? Es un mes muy interesante también. Y bueno, ahora sí, vamos a ver un poco qué es lo que traen los días, ¿no? de este mes de mayo. El mismo 1 de mayo, cuando estoy grabando esto, tenemos el cuarto menguante en Acuario, que justamente antecede a esa luna nueva en Tauro que se da ya el día 8. Este cuarto menguante en Acuario es interesante sobre todo para agilizar y dinamizar ideas que de forma ingeniosa favorezcan que podamos resolver de forma práctica ciertas cosas. De ese modo sería un cuarto menguante que favorece también que abramos un espacio a la renovación. Es perfecto, por ejemplo, para cerrar todo tipo de actividades pendientes que entorpecían nuestra renovación, ¿no? Entonces, es para cerrar cosas pendientes que de alguna manera abran ese espacio donde las siguientes semanas podamos dedicarnos a algo que nos interese más, ¿no? Igualmente, el día 1 de mayo tenemos también a Venus en cuadratura a Plutón. Esto es interesante también porque de alguna forma con Venus en cuadratura a Plutón podríamos iniciar el mes con muchísimas dudas en temas relacionales o con un clima bastante denso y no del todo simpático a nivel de relaciones o de sociabilización. Además, también podría ser que muchas personas estén preocupadas con asuntos económicos o asuntos relacionados con deudas, miedos relacionados con la sostenibilidad, ¿no? E incluso también molestias relacionadas también con la apariencia o con el aspecto. Es decir, que es un día en el que puede haber una particular sensibilidad y una particular vulnerabilidad con todo aquello que nos hace sentir valoradas o todo aquello que nos da seguridad. Entonces es incómoda la cuadratura de Venus y Plutón. Ahora bien, es una cuadratura excelente para reconocer en su justa medida dónde nos encontramos a nivel de, por ejemplo, autoestima o seguridad personal, cómo nos relacionamos con el placer o cómo nos relacionamos con aquello que es verdaderamente importante, ¿no? Entonces, yo diría que con Venus en cuadratura a Plutón iniciamos el mes con un problema bien claro o con un dilema bien claro o con una intención muy clara de cambiar muchas cosas que sentimos que van a ser beneficiosas de cara al futuro, ¿no? Es esto también, es una voluntad muy fuerte de cambiar ciertas cosas que consideramos que pueden contribuir a nuestro beneficio futuro. Sin embargo, no es una cuadratura cómoda la cuadratura de Venus y Plutón, ¿no? Pero lo que os quería decir sobre esto también es que más adelante en el mes
vamos a tener también, una vez que Venus entre en Géminis, vamos a tener a Venus en trígono a Plutón. Venus va a ser trígono a Plutón el 25 de mayo, justo el día en que Júpiter entra en Géminis. Entonces, esto me parece muy relevante porque el 1 de mayo iniciamos el mes con un montón de miedos, vulnerabilidades, inseguridades asociadas a algo que es valioso, que es importante, y todas estas inseguridades o vulnerabilidades tienden luego a trabajarse todo ese tiempo hasta el 25 de mayo, y el 25 de mayo tienden a florecer resultados. Entonces, algo que iniciamos con voluntad de cambio, pero con un cierto miedo o con una cierta tensión desde el 1 mismo de mayo, tiende luego a florecer en forma de resultados positivos en torno al 25 de mayo. Entonces, si os estáis retorciendo con dudas frente a alguna cuestión, daos tiempo, porque pienso que podría haber también algo que se sintiera más positivo ya para el veintitantos del mes, ¿no? Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Luego, el 2 de mayo, naturalmente, Plutón entra retrógrado, como ya hemos comentado, y permanecerá retro hasta el 12 de octubre. Pero en principio, con Plutón entrando retrógrado, Plutón también va a enfatizar su presencia esa primera semana de mayo, se va a sentir de una forma más pesada o más intensa. Entonces, posiblemente esos primeros días de mayo estéis sintiendo también un poder particularmente fuerte a nivel personal para, de un modo autónomo y espontáneo, regenerar vuestra relación con la casa de vuestra carta natal en la que se encuentra el inicio del signo de Acuario. Es decir, que Plutón entrando retro también se siente como una especie de subrayado, como si hubiera un foco de atención mucho más potente en esa casa de vuestra carta en la que se encuentra Plutón ahora mismo por tránsito, ¿no? Por ejemplo, a mí Plutón me cae en casa 5 y llevo varios días sin parar de dibujar. No puedo parar de hacer cosas porque es un tiempo como muy creativo, ¿no? Entonces, Plutón entrando retro se siente también como ese énfasis revitalizador o ese énfasis en aquella casa en la que os caiga, ¿no? Siguiendo un poco con otros aspectos, también vamos a tener entre el 2 y el 4 de mayo a Marte en Aries haciendo un sextil a Plutón, de modo que Plutón va a entrar retro sosteniendo ese sextil a Marte. Esto tiene que ver con oportunidades de cambio, oportunidades para aplicar el cambio de lógica que hemos estado cosechando los últimos meses en nuestra forma de actuar. Marte en Aries, en el inicio de Aries, está inaugurando un periodo de muchísima claridad y de una acción muy lúcida y determinada después de haber estado un tiempo que ha parecido excesivamente largo en Piscis. Marte en Piscis no estaba funcionando muy allá, porque además estaba entorpecido por los bloqueos de Saturno y demás. Entonces, digamos que ahora que tenemos a Marte en su propio signo y además está haciendo ese sextil a Plutón, es un momento en el que podemos sentir que nos comemos el mundo también con algún asunto que nos hace sentir particularmente empoderadas o particularmente capaces o particularmente fuertes. Entonces, también podría ser que estemos sintiendo una renovación de nuestra fortaleza o de nuestra motivación con algún asunto que los últimos meses ha sido escabroso o ha sido muy difícil. Entonces, esto también tiene que ver con lo que os comentaba antes. Si en los últimos meses de eclipses, si en el último mes, especialmente con Marte en Piscis, estuvisteis a punto de tirar la toalla con algún asunto, es posible que estos primeros días de mayo queráis cambiar muchas cosas para renovar vuestra motivación y hacer algo diferente, ¿no? Entonces, esto de alguna forma puede potenciar también que tengamos ganas de actividades exigentes o que actuemos de una forma muy concentrada en algo que sentimos que llevamos tiempo necesitando hacer, ¿no? Entonces eso también es algo interesante. También Marte en sextil a Plutón es un aspecto que también responde de algún modo a algún asunto que viene de febrero, cuando Marte y Plutón hicieron la primera conjunción que hicieron en Acuario, ¿no? Entonces, algo que fue quemante en febrero
también podría expresarse ahora como un escenario de potencial cambio, de potencial transformación. Entonces, esto tiene que ver con esa respuesta de decir, bueno, si hay algo que casi me ha llevado al límite, ¿qué puedo hacer para plantear una relación distinta con todo esto que me haga sentir que tengo más poder o más control frente a algo que parecía sobrepasar mi capacidad, ¿no? O mi capacidad sí, sobre todo mi capacidad de decisión, porque Plutón en Acuario a veces nos conecta también con esta sensación de que hay fuerzas poderosas ahí fuera que son un tanto erráticas o incontrolables, que tienen un impacto importante en nuestra vida personal también, pero que no está plenamente en nuestra mano modificar. Entonces, este sextil de Marte y Plutón, que se perfecciona el 3 de mayo, pero que se siente toda esta semana, en principio favorece, pues eso, ¿no? Que sintamos que sí está en nuestra mano hacer algo, ¿no? Para relacionarnos con ese contexto difícil de otro modo. Siguiendo con la siguiente semana, el 6 y el 7 de mayo, tenemos al Sol en sextil a Saturno, lo que también fundamenta este sentido de consistencia, coherencia, responsabilidad de los últimos días, ¿no? El Sol en sextil a Saturno, el 6 y el 7 de mayo, favorece precisamente que nos hagamos cargo responsablemente de algo que en realidad puede tener consecuencias positivas a largo plazo. Entonces, serán días muy buenos, por ejemplo, para concentrarnos en el trabajo, para realizar tareas o para estructurar una forma de organizarnos que nos ayude a solventar ambigüedades o a solventar negligencias previas, ¿no? Es un sextil muy positivo para estabilizar alguna cosa que es importante para nosotras. Además, que también es un sextil que va a estar súper vigente en la luna nueva en Tauro del 8 de mayo. Entonces, toda esa semana del 6 al 12 de mayo, podríamos decir, estamos bajo esa influencia de la luna nueva en Tauro y eso en principio pues ayuda mucho a que podamos inaugurar un nuevo proceso muy importante para todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad, nuestra autovaloración, nuestra autoestima, nuestra sostenibilidad, también para temas profesionales, salariales, económicos, condiciones de trabajo, horarios profesionales, métodos, formas de trabajar. Todo eso de alguna forma también podría experimentar alguna renovación positiva en principio, ¿no? En estos días. Igualmente, entre el 6 y el 7 de mayo, no solo tenemos este sextil del Sol y Saturno, también esos días, el 6 y el 7 de mayo, tenemos a Mercurio haciendo una conjunción con Quirón. Mercurio ha hecho ya 2 conjunciones a Quirón. El 20 de marzo fue la primera, el 15 de abril fue la segunda y ahora el 6 de mayo es la tercera y última conjunción de Mercurio a Quirón. Entonces también vamos a tener esa influencia de Mercurio junto con Quirón en esa luna nueva, en esa atmósfera de la luna nueva, ¿no? En esa semana del 6-8 de mayo. Entre esos días vamos a tener a Mercurio unido a Quirón de una forma muy, muy fuerte. Esto supone, una vez más, volver a pensar en algo que es incómodo o doloroso o algo que nos hizo sentir impotentes o que nos hizo sentir molestas o irritadas, ¿no? Y podríamos tomar también alguna determinación que fuera beneficiosa de cara al futuro. Entonces también podría ser un tiempo muy sereno y muy positivo para hablar con otras personas de los conflictos que podamos tener o de algún conflicto que quede pendiente de resolver o alguna decisión que quedará por tomar. Es una semana muy buena para hacer compromisos a largo plazo y también para sentarnos a hablar con paciencia de algo que hasta ese momento no habíamos sabido demasiado cómo gestionar. También, por otro lado, podría ser unos días del 6 al 8 de mayo aproximadamente para comprometernos con nosotras mismas, con nuestros límites o con aquello que realmente queremos hacer y abrir un espacio para organizar cómo vamos a seguir paso a paso para poder realizar eso que queremos, ¿no? Entonces serán también días para quitarnos esa espinita que tengamos clavada a través del compromiso con aquello que nos importa.
Van a ser días también de mucho autocuidado, especialmente en torno a esa luna nueva en Tauro, porque como os decía, la luna en Tauro está exaltada y va a estar copresente con Venus, Urano y Júpiter. O sea que en total vamos a tener a 5 de los 10 planetas del clima astral reunidos en Tauro en el momento de esta luna nueva, y todos ellos van a estar haciendo guiños positivos o fluidos a Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, en esa zona de Piscis-Tauro estaría emergiendo también algún compromiso que pueda ser duradero de cara a algo que queremos materializar, ¿no? Es también muy bueno para plantear esto. ¿Qué es lo que yo quiero materializar en los próximos años y cuáles son los pasos para lograrlo, ¿no? ¿De qué manera puedo estabilizar mi relación con aquello que es mi responsabilidad práctica también, ¿no? También hay cuestiones así. Pero como os decía, es una luna exaltada en Tauro, entonces también favorece que esa semana detectemos necesidades importantes que no habían sido resueltas y que pueden contribuir muy favorablemente a nuestro bienestar futuro. De hecho, unos días después de esta luna nueva en Tauro, el día 11, que cae en sábado, el 11 de mayo, tenemos ya a la luna ganando visibilidad. La luna empieza a crecer, empieza a iluminarse en el signo de Cáncer, que es el domicilio de la luna. Entonces tenemos a la luna nueva exaltada el día 8 y luego la luna haciéndose visible el día 11 en su propio signo, en el signo de Cáncer. Entonces esa semana va a estar muy marcada también por asuntos lunares, es decir, temas familiares, temas de hogar, convivencia, emociones, imaginario, gestión emocional, temas de bienestar, de autocuidado, de vínculos, conexión con otras personas, temas de pertenencia, es decir, que va a ser una semana muy focalizada en alguna experiencia que incluso puede tener que ver con la alimentación, puede tener que ver con el hogar, con la forma de descansar, pero hay algo relacionado con el universo de lo cotidiano que también puede tener una alta importancia ahí, o algo relacionado con hábitos, ¿no? Entonces hay una gran carga de compromiso de cara al futuro para lograr materializar algo que consideramos valioso o beneficioso, pero también esa semana hay un foco muy importante en los hábitos, las rutinas y los vínculos casi familiares, ¿no?, que tenemos con el entorno o con las personas que nos rodean. Seguidamente, el día 12, que es domingo, empezamos a sentir ya otro tipo de inquietudes, porque el Sol empieza ya a hacer una conjunción a Urano, que se perfecciona el día 13, el lunes 13. El lunes 13 es un día muy interesante también, porque por un lado es cuando Mercurio sale de sombra, con lo cual es el día en que oficialmente, podríamos decir, zanjamos un asunto que hemos estado pensando, al que hemos estado dando vueltas mucho tiempo. Por lo menos desde el 19 de marzo habíamos estado dando vueltas a un asunto que ya a partir del 13 de mayo en adelante queda zanjado, ¿no? Entonces puede ser un día muy lúcido en este sentido. Pero es que además el día 13 se perfecciona esta conjunción del Sol y Urano. Entonces va a ser un día también de sorpresas, revelaciones súbitas. Digamos que puede ser también un día de mensajes o noticias o novedades en nuestro contexto o nuestro entorno que nos dejan con la boca abierta. Y luego, por otro lado, también podría ser un día muy refrescante. Intentad dejar ese 13 de mayo un espacio para la espontaneidad. Si podéis organizaros y dejaros un espacio libre, puede ser interesante, porque con el Sol en conjunción a Urano probablemente tengamos ganas de hacer algo diferente, algo nuevo, y teniendo todo esto lugar en Tauro, posiblemente sea también pues, un aspecto que nos incentiva a hacer algo un tanto imprevisto para disfrutar o para recompensarnos de alguna manera, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor pues que tengamos el arranque espontáneo de ir al campo a pasear ese día, o otras personas querrán, no sé, comprar algo que no estaba en su presupuesto inicial, ¿no? Entonces hay un poco la tendencia también a hacer algo que normalmente
no haríamos o algo que es un tanto especial, ¿no? Eso puede tener también diferentes escalas. Y luego también el día 13, y también tiene influencia al 14, tenemos a Venus en sextil a Saturno. Entonces, también esto favorecería que continuemos, digamos, dando lugar a esos compromisos de la semana previa, ¿no? Entonces también hay algo que a nivel relacional se siente estable, entonces hay algo de estabilizar los afectos que también se siente también como un clima de tendente a sorpresas positivas, ¿no? Es algo así. Porque el Sol en conjunción a Urano tiene que ver con sorpresas, Venus en sextil a Saturno habla también de que hay como una especie de fundamento seguro, mientras esos vientos soplan de forma sorprendente, ¿no? Entonces es casi como una sensación de estar viendo formarse algo novedoso, pero desde un espacio seguro. Y eso es muy estimulante, ¿no? Está muy bien porque hay una sensación de estar arraigadas, pero simultáneamente mucha lucidez. También yo diría que es un día muy bueno, por ejemplo, para meditar o también para hacer algo con el cuerpo que sea expresivo, por ejemplo, bailar o hacer yoga, a quien le guste, ¿no? Y también, por supuesto, empieza a ser un clima muy, muy creativo. Toda esa semana del 13 al 19 es muy creativa. De hecho, también Venus en sextil a Saturno entre el 13 y el 14 de mayo favorece también que materialicemos algo artístico o que también perfeccionemos de algún modo la técnica o el resultado de algún proceso creativo en el que hayamos estado inmersas. También en este mismo sentido, el día 15 de mayo tenemos el cuarto creciente en Leo. Entonces esto también es potente porque tenemos al cuarto creciente en Leo, que supone que vamos a poner muchísima energía, nuestro nivel anímico va a estar muy alto, ¿no? Vamos a poner mucha energía en hacer algo que nos haga sentir identificadas, algo que nos representa, algo que nos ayuda a expresarnos, ¿no? Entonces es también un clima como muy artístico, también bastante juguetón, es un clima como de vacaciones, ¿no? en pleno mayo. Entonces es una semana también para darnos un poco de manga ancha y disfrutar, porque ya os lo digo, es decir, el clima que estamos teniendo a nivel de placer y disfrute en mayo no es fácil que se repita. No se va a repetir, porque tenemos esa unión de Júpiter-Urano, Venus y el Sol también están ahí, entonces es un clima espectacular para realmente disfrutar de cosas memorables, ¿no? Cosas que sientan un precedente, descubrir nuevas fuentes de placer también. Y el 15 de mayo, con ese cuarto creciente en Leo, pues sencillamente vamos a estar en disposición de poner muchísima energía en esas experiencias que se puedan sentir creativas, positivas, expresivas, vitalistas, ¿no? Entonces es un clima tendente a la alegría, de algún modo también, ¿no? Aunque también lo que tenemos es que ese día 15 Mercurio entra en Tauro, con lo cual con Mercurio en Tauro pues ya se completa también el stellium, ¿no? Entre el 15 y el 23 de mayo vamos a tener a un montón de planetas reunidos en Tauro, digo hasta el 23 porque el 23 pues también Venus abandona Tauro, el Sol abandona Tauro, entonces bueno, a partir del día 15 tenemos un par de días. Sobre todo entre el 15 y el 19 de mayo tenemos un par de días con muchos planetas acumulados en Tauro. Mercurio entra en Tauro el día 15. Eso supone también que hay una especie de serenidad en las ideas. Hay una consistencia en las ideas y también una inquietud especial por materializar lo que habíamos pensado o lo que habíamos hablado. Entonces también es interesante porque los días anteriores Mercurio sale de sombra y el día 15 entra en Tauro. Entonces esto tiene que ver con que ya viene como ese aha moment, ya vemos con claridad qué es lo que nos interesa frente a algo a lo que hemos dado un montón de vueltas y ya el día 15 con Mercurio entrando en Tauro hacemos por materializarlo. Mercurio se va a quedar en Tauro, además, hasta el 3 de junio. Entonces, hasta el 3 de junio vamos a tener a Mercurio y a Venus en recepción mutua, podríamos decir.
especialmente desde el 23 de mayo hasta el 3 de junio, vamos a tener a Mercurio y a Venus en recepción mutua. Entonces, son fechas muy, muy buenas para sociabilizar, para quedar con amistades, hacer reuniones, tener encuentros, hacer negociaciones. Son fechas muy buenas para dar esa forma adecuada, correcta, agradable, simpática a los contactos con otras personas, ¿no? Entonces también, por ejemplo, si os gusta escribir o si tenéis alguna relación con algún rol comunicativo, pues pueden ser días también como muy prolíficos, ¿no? Luego, acto seguido, el día 17 de mayo, Mercurio ya estaría formando la cuadratura a Plutón, con lo cual ese día también podríamos tener mucha concentración mental, mucho foco, y también podría ser que visualicemos de nuevo ciertas ambiciones, porque también además esos días entre el 17 y el 19 de mayo tendremos al Sol en conjunción a Júpiter también, justo al final de Tauro, ¿no? Entonces, si os fijáis, lo que está haciendo el Sol es un barrido, ¿no? Va pasando por todos los planetas que hay en Tauro, entonces ya como va a entrar en Géminis el día 20, pues el Sol estaría ya pasando por encima de Júpiter, que es el único que le queda, ¿no? Entonces, entre el 17 y el 19 de mayo, el Sol va a estar en conjunción con Júpiter y eso abre muchísimo la panorámica de visualizaciones a futuro, planes. Es un momento en el que somos muy conscientes de qué es aquello lo que creemos, de qué manera esperamos crecer, qué aventuras esperamos vivir, qué cosas buenas esperamos de la vida o esperamos de una situación. Entonces, es un tiempo, por ejemplo, muy proclive a celebraciones, a reuniones en las que comemos en exceso o es un clima como muy hedonista, es eso, ¿no? Es muy hedonista, muy enfocado en lo material, en los placeres sensoriales, en los placeres del cuerpo, ¿no? Entonces es un clima muy interesante en este sentido. Del 17 al 19 de mayo, pues hay un clima de celebración totalmente, ¿no? Además, también el día 18 tenemos a Venus en conjunción con Urano, y aunque va a ser un aspecto que no va a durar demasiado, va a ser bastante rápido, pues es curioso, ¿no? Que coincide Venus en conjunción a Urano y el Sol en conjunción a Júpiter de forma exacta el mismo día 18. Entonces, ese día 18 pues es potente también, ¿no? Un día después, el día 19, es cuando también se perfecciona la conjunción de Marte y el nodo norte. Entonces, si os fijáis, esos días, esos últimos días de la temporada Tauro, desde el día 15 hasta el día 19, son espectaculares porque hay muchísimo movimiento en la zona Tauro, pero un movimiento además que tiende a ser sorprendente en un signo que no está tan acostumbrado a la sorpresa, ¿no? Entonces, es como si de alguna forma fuera un clima como de regalos, atenciones, ayuda que viene de forma inesperada, algo que nos ilusiona, un golpe de inspiración. Son días para realmente gozar de la vida. Es eso, son días para gozar de la vida, ¿no? Además, también el día 19 vamos a tener al Sol en sextil a Neptuno. Entonces, esto también favorece muchísimo que haya un flujo reparador, positivo en la atmósfera, un flujo de ayuda también, porque además el día 19 no es solo que el Sol está en sextil a Neptuno, también es que la Luna ya va a estar gibosa creciente en Libra. Entonces, va a ser un fin de semana que va a potenciar muchísimo las relaciones interpersonales, pero de una forma imprevista o de una forma inusitadamente positiva. También puede haber una tendencia a un desarrollo muy rápido en ciertas relaciones, casi como si hubiera urgencia por consolidar relaciones. Entonces también yo diría que en toda la mitad de mayo podrían darse muchas sorpresas a nivel de compromisos, en fin, es como si hubiera una tendencia a consolidar
otros estatus a nivel de relaciones, ¿no? También, no sé si eso, bueno, hará sentido a cada cual según sea su situación afectiva y así, ¿no? Pero desde luego las relaciones pueden tener como muchas actualizaciones este mes, con una tendencia a que sean actualizaciones positivas en el sentido de superar restricciones y comprometernos con aquellas personas que realmente están para nosotras, ¿no? Es un poco esto. Igualmente ya el día 20 hay un cambio importante porque ya el Sol entra en Géminis, iniciamos la temporada Géminis y eso supone que ya empezamos a tener cada vez más ajetreo. Es ya un tiempo en el que empezamos a tomar conciencia de novedades, lluvias de ideas, ocurrencias, y después del clima como más placentero y relajante de ese final de la temporada Tauro, pues ya la entrada del Sol en Géminis marca el comienzo de una temporada más vivaracha, ¿no? Es casi como si nos levantáramos de un tiempo de siesta reparadora para hacer algo con todas las ganas o con todo el interés, ¿no? Entonces el día 20 el Sol entra en Géminis, el día 23 lo hace Venus y el día 25 lo hace Júpiter, con lo cual toda esa semana del 20 al 26 de mayo va a estar marcada por esa estimulación que supone estos tres planetas entrando juntos en Géminis, ¿no? Es muy estimulante. También este clima estimulante culmina, como ya os comenté, con la luna llena del 23 de mayo, que es una luna llena en el grado 2 de Sagitario, que va a estar también haciendo aspectos armónicos a Plutón, va a estar haciendo un sextil exacto a Plutón en Acuario, ¿no? Esta luna llena. Entonces es una semana del 20 al 26 más o menos de mayo. Es una semana que, como os decía antes, podría fundamentar una renovación de ilusiones en la humanidad, una renovación de ilusiones en la vecina, el vecino, aquella persona que es nuestra igual, y puede haber también un sentimiento creciente de hermandad, sororidad, fraternidad, con personas con las que antes nos habíamos sentido más distanciadas. Puede ser, por tanto, una semana muy buena para reconciliaciones, acercamientos, para hacer las paces. También tened en cuenta que toda esa semana va a ser la semana en que tenemos a Júpiter en sextil a Neptuno, y con la particularidad de que el día 23, bueno, el 22 y el 23, también Venus se une a esa configuración. Es decir, vamos a tener a Venus y a Júpiter unidos en el final de Tauro, en sextil exacto a Neptuno, el día 22 y el 23, justo antes de que Venus abandone Tauro para entrar en Géminis, ¿no? Y todo esto además con Júpiter rigiendo esa luna llena en Sagitario. Entonces, son muchos factores que contribuyen precisamente a crear este clima de extraordinaria generosidad. Si queréis... a ver, a lo mejor es, bueno, si queréis persuadir a alguna persona de algo, es la semana, ¿no? Es como una semana muy convincente. Pero de igual modo os digo, ¿no? Tampoco depositéis todos vuestros recursos, ilusiones y confianzas en la persona que elocuentemente esté dorando la píldora esos días, porque sí que hay una tendencia a que a través de las palabras o de los gestos bellos, pues también puede haber alguna suerte de manipulación, ¿no? También aquí lo que empezamos a tener es un clima cada vez más geminiano, que todavía sigue en conversación con Neptuno. Entonces también podría ser que esa semana del 20 al 26 de mayo, más o menos, pues también entremos en contacto con cuestiones que luego van a tener un desarrollo mayor el resto del año. Y es que, al fin y al cabo, no deja de ser la semana en que Júpiter entra en Géminis, y Júpiter va a estar haciendo cuadraturas a la zona Piscis, tanto a Saturno en Piscis como a Neptuno en Piscis este próximo año, ¿no? Júpiter entra en Géminis el día 25 de mayo y se queda ahí hasta junio del 2025. Entonces, durante todo este próximo año que Júpiter va a estar en Géminis, además de forma lineal, una vez que entra en Géminis no va a salir de ahí hasta que ya entre en Cáncer definitivamente, ¿no? En junio del 2025. Entonces,
Una vez que Júpiter está recorriendo este signo, pues va a estar haciendo en diferentes momentos cuadraturas, tensiones a esa zona Piscis. Entonces es curioso que ya esta semana tan geminiana estemos teniendo también conversaciones, ¿no?, de planetas con Neptuno, porque ahí vamos a estar viendo también alguna cosa que sí que nos ilusiona, que es reparadora y demás, pero también es posible que empecemos a intuir o a presentir o hacia dónde podrían ir luego las cosas cuando esa zona Géminis y esa zona Piscis se encuentren más activas y tensionadas más adelante en el año, ¿no? También una semana espectacular, espectacular para la cultura, para museos, exposiciones, temas literarios, bibliotecas, temas académicos, pero sobre todo temas artísticos y culturales. Ir a una exposición de artes plásticas o a una instalación inmersiva, ir al cine también, ¿no? Es decir, es una semana espectacular para temas culturales. Si os dedicáis al mundo de la cultura o al mundo editorial, o si habéis publicado un libro, queréis hacerlo, o si tenéis un blog, o si queréis sacaros una foto particularmente bonita, aprovechad esa semana, porque es muy fotogénica y aparte muy estimulante y a muchas escalas creo que favorece también que nos expresemos de una forma particularmente bella, particularmente hermosa, particularmente persuasiva. Entonces es una semana muy buena para trabajar con la forma de la expresión. Luego, otros aspectos que se dan durante la semana, pero que ya son más secundarios, serían los trígonos que estarían haciendo todos los planetas que entran en Géminis a Plutón. Primero será el Sol el día 22, que hará un trígono a Plutón. Luego lo hará Venus, ese trígono a Plutón, el día 25. Y luego ya el trígono de Júpiter a Plutón será más adelante, el 30 y el 31 de mayo y ya en junio, ¿no? Entonces, estos trígonos a Plutón suponen, como os había comentado antes, que algo que nos venía inquietando desde finales de abril y principios de mayo se resuelve de una forma floreciente y de una forma particularmente esperanzadora. Y luego, aparte, también podría ser que algo que nos preocupaba mucho el año pasado también empiece a encauzarse hacia alguna resolución. No vamos a ver plenamente los resultados ya, pero sí que puede haber pequeños resultados que anticipan resultados mayores que estarán por llegar más adelante, ¿no? Entonces, digamos que también son unas últimas semanas de mayo que nos dan algo así como resultados tangibles sobre los que con datos suficientes y contrastables podemos tener justificadamente una expectativa positiva frente a algo que nos había venido preocupando desde hacía un tiempo. Entonces esto también pues, es bastante prometedor y suena bastante bien, ¿no? Y luego, pues al final de mayo, los últimos días, pues simplemente tendremos también un clima bastante tendente a la responsabilidad. El día 27, por ejemplo, tenemos luna gibosa menguante en Capricornio, mientras el día 28 Mercurio hace un sextil a Saturno. Entonces también empieza esa semana del 27 y 28 de mayo un poco como de decir, bueno, hay que hacerse cargo de esto y de lo otro, ¿no? Es una semana para asumir responsabilidad o para tal vez volver a una forma no tan innovadora de hacer las cosas, pero sí una forma práctica y resolutiva, ¿no? También podría ser muy buena para resolver cualquier asunto de trabajo, tareas pendientes, temas así, ¿no? Y luego entre el 28 y el 30 de mayo, pero se perfecciona el 29, tenemos la conjunción de Marte y Quirón, que también, como os comenté antes, tiene que ver con actuar de una manera que salda alguna deuda pendiente con nuestro deseo. También, aparte, podría ser una conjunción algo incómoda, entonces es un poco incómoda esta conjunción de Marte y Quirón, pero también es cierto que puede alentarnos precisamente esa incomodidad a hacer algo que es beneficioso para el futuro o que se siente positivo, ¿no?
Luego finalmente tenemos también el día 30 un cuarto menguante en Piscis. Entonces también esta conjunción de Marte y Quirón unida a esta atmósfera del cuarto menguante en Piscis sugiere que también podrían ser días en que tengamos ganas especialmente de cuidarnos o de hacer algo reparador que teníamos pendiente desde hacía tiempo, ¿no? Entonces será también un tiempo como para hacernos cargo de un gran asunto pendiente o para afrontar también un gran asunto que ha sido confuso o doloroso desde hace tiempo. Y en particular desde el año pasado, ¿no? Porque este ciclo de nodo norte en Aries, Quirón y demás que estará activando Marte esos últimos días de mayo empezó en 2023, cuando el nodo norte entró ahí, ¿no? A mediados de 2023. Y luego aparte también tenemos que en 2023, en torno a marzo, pues, bueno, en torno no, en marzo, el 7 de marzo, Saturno entró en Piscis y desde entonces también hemos estado experimentando dificultades en esa área o por lo menos desafíos, ¿no? Entonces, esta unión, ¿no?, de Marte-Quirón sumada a ese cuarto menguante en Piscis, creo que generan una atmósfera a final de mes muy proclive a hacernos cargo de algo que nos ha venido resultando doloroso este último año. También que ha resultado particularmente doloroso tal vez en febrero o marzo de 2024 y podría ser un momento como para limpiar las penas, ¿no? También y tratar de pasar página o tratar de hacer algo que nos permita ir más allá de eso que molestaba o es como si fuera una combinación también bastante reparadora. Lo que pasa es que con la sensibilidad a flor de piel, pero reparadora es, ¿no? Entonces, aunque sea positiva a largo plazo, pues también puede ser un poco incómoda de atravesar, pero es muy fugaz, ¿no? Tampoco es algo que vaya a durar mucho tiempo. Y finalmente el día 31 de mayo, para terminar el mes, para terminar un mes tan especial, tenemos también una atmósfera especial con Mercurio en conjunción a Urano, creando también un poco este efecto de decir, jolín, vaya mes, ¿no? Vamos a terminar un poco sorprendidas, diría yo, por la rapidez o la agilidad con la que tal vez se hayan ido materializando ciertas cosas. Y luego también posiblemente pues, con Mercurio en conjunción a Urano pueda haber mucha actividad mental, muchas ideas que ya anticipan un poco pues esa entrada en junio, que va a ser también un mes súper terremoto, ¿no? Es un mes muy de vendavales que soplan en diferentes direcciones, un mes muy estimulante y por tanto pues también en ese final de mayo ya vamos a tener un poco ese anticipo, ¿no? Ese estímulo mental o ese interés particularmente fuerte por alguna novedad o alguna cosa que nos saca de la rutina, ¿no? Que nos saca de lo habitual. Entonces, bueno, mayo es un mes, como veis, súper interesante, ¿no? Yo diría que es un mes muy completo también, al que no le falta de nada, ¿no? En el que vamos a tener ocasión de disfrutar de la vida, de pasarlo bien, de divertirnos, de celebrar, de unirnos a personas queridas y también expresarnos creativamente, hacer algo beneficioso para pues, sentirnos bien, ¿no? Entonces, es un mes que realmente nos debemos, ¿no? Y yo diría que va a ser importante dejar un espacio también para hacer algo que realmente tenemos ganas de hacer, ¿no? Es un mes muy bueno en este sentido. Así que, bueno, espero que lo disfrutéis y también comentaros simplemente como una cosa pequeñita, que las personas que hayáis comprado el anuario del 2024, pues simplemente mencionar que hay una errata en el anuario. En el anuario pone que el día 9 de mayo Marte entra en Tauro. Bueno, no es así. Eso fue una errata. Marte no va a entrar en Tauro tan pronto. De hecho, Marte entrará en Tauro ya para el siguiente mes. Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Como un paréntesis. El resto, pues, está correcto. Así que, bueno, gracias por escuchar hasta aquí. Como siempre, un abrazo gigante y espero que tengáis un mes muy feliz. Hasta luego, un abrazo.